Bueno, vamos a dar inicio al siguiente tema según el sílabus. Hemos visto hasta ahora temas generales de la filosofía política, la filosofía de la guerra y la ideología, reflexiones filosóficas sobre la ideología. Ahora vamos a ver un tema complementario que es la relación de la filosofía política con otros ámbitos de la reflexión política. Por ejemplo, la relación con la ciencia política, con la mitología, con la política en general. Esto para precisar un poco mejor la manera como la filosofía política tematiza la política, reflexiona sobre ella, se problematiza, etc. Entonces ese es el objeto de esta parte. Vamos a comenzar entonces con algunas definiciones que ustedes las pueden ver aquí. Estoy abriendo mejor. Política, teoría política y filosofía política. Vamos a comenzar a ver esos temas. ¿Cuál es la filosofía política hasta ahora según lo que hemos visto? ¿Cuál es la definición? Hay varios aspectos que hemos desarrollado. En primer lugar, la filosofía política se pregunta ¿qué es la política? Y eso, como hemos visto, tiene que ver con la polis. Enseguida vamos a tratar con más detalle. Pero lo peculiar de la filosofía política, por ejemplo, en comparación con la teoría política, es que la filosofía política trata el deber ser de la política, es decir, cómo debería ser la política. Y eso supone el establecer algunos contenidos normativos. También la filosofía política se problematiza acerca de ciertos temas, por ejemplo, ¿qué es el poder? ¿Cómo se despliegan las relaciones entre gobernantes y gobernados? También ¿qué visiones de futuro podrían fundamentar la acción política que las realice, es decir, que realice esas visiones? En tanto que abundan en la filosofía política, por lo menos en la mayoría de las concepciones clásicas, contenidos axiológicos, éticos, que se refieren a este deber ser. Esa es en general la concepción de la filosofía política como una ocupación específica de la filosofía. Hay posiciones que la desmerecen. Cínica y pragmáticamente dicen pensar sobre la política no debería ser de manera que se introduzcan perspectivas morales, por ejemplo. Esa es la realpolitik, ¿no? Llamada así porque no critica, no censura, no establece el deber ser, sino simplemente asume objetivos pragmáticos como mantener el poder, incrementar el poder. Y el iniciador de esta tendencia en la modernidad, en el siglo XVI, a inicios del siglo XVI, es sin duda Maquiavelo. Entonces,
hay posiciones contrarias a aceptar que la filosofía política sea una ocupación con el deber ser de la política, es lo que debería ser la política, y la presentan más como, no tanto la filosofía política, sino la reflexión política, como un análisis pragmático tendiente a incrementar los objetivos de los políticos, es decir, como una ocupación pragmática que favorezca a quienes detentan el poder para mantenerlo e incrementarlo. Bien, les decía que la filosofía política tiene que ver con la polis, y eso nos lleva evidentemente a hacer consideraciones etimológicas. Polis en griego significa ciudad, pero se trata de las ciudades-estado. Y cuando hablamos de las polis en Grecia, no estamos hablando solo del mapa urbanístico, es decir, del territorio donde están construidas edificaciones que hacen a las ciudades, sino también el entorno, que incluye varias, diríamos, varios enclaves, varios territorios alrededor de la ciudad. Pueden ser ríos, bosques, recursos naturales, montañas, la costa, etc. Entonces, no es solo el mapa urbano, es también el enclave, los enclaves y el entorno de recursos naturales, incluso el océano, sobre el que tienen cierta potestad las urbes. Entonces, hablamos de la ciudad no solo como la urbe construida, sino el Estado, es decir, la organización que administra ese territorio, administra en cuanto a leyes, administra en cuanto a potestad y soberanía. Aristóteles dice en la Política, que es así conocida su obra, traducida así, que la polis tiene autarquía. Eso significa que se gobierna a sí misma y tiene autonomía, que produce sus propias leyes. Eso significa ser autónomo, ¿no? Nomos significa ley. Y auto, claro, por sí misma en este caso. Dicta leyes para sí misma. Autarquía, lo propio, el arjé, ¿no? Entonces, hablar de la polis griega no es hablar solo de un entorno, o diríamos de un mapa urbano cerrado, sino de algo que es más amplio, a veces mucho más amplio, y que tiene ciertas características en cuanto al gobierno, a la promulgación de leyes, en cuanto a su cumplimiento, a su legislación, etc. Y tiene sin duda también ciudadanos. El polites, es decir, el ciudadano, el que vive en la polis. Y hablar del polites, es decir, del ciudadano o de la ciudad, es hacer politeia, es decir, es hacer teoría de la ciudad. En tanto que políticos implicarían hablar de los ciudadanos o también del Estado. Ese es el origen etimológico de la palabra política, que
Bueno, se entiende también en varios sentidos, ¿no? No solamente como hablar de los ciudadanos o del Estado, sino lo que está señalado en estos puntos. Política se puede entender, ¿se acuerdan ustedes que vimos una comparación de los tres sentidos de la política, ¿no? Se puede entender como lo que deciden los políticos, quienes detentan el gobierno, quienes también buscan poder, se postulan, hacen propuestas, critican a los que tienen poder para arrebatárselo, sea legal o ilegalmente, y que, bueno, también incentivan a sus conciudadanos a realizar ciertas acciones. Entonces, la política son las acciones que realizan tanto los que son parte de el grupo que de alguna manera tiene poder, o también los que lo padecen, es decir, que cumplen las leyes, siguen las determinaciones de los políticos, participan, pueden influir en las decisiones, pero no tienen mayor capacidad de decisión, de poder, y más están llamados a cumplir las determinaciones. En la democracia ateniense, en la polis, Aristóteles hace referencia a la eclesía, que es la asamblea, el lugar donde asisten todos los ciudadanos, el ciudadano, el polites, ¿no? El polites. Y el ciudadano, bueno, habla, decide, en la propia eclesía vota. Había varias formas de votar, por ejemplo, con piedras de colores. Y esas decisiones son las que tienen fuerza, ¿no? Esa es la democracia, es el gobierno del pueblo, porque los ciudadanos que forman los demos, que son los barrios, deciden. Pero no es que van representantes de cada barrio, sería una democracia representativa en ese caso, sino van todos los ciudadanos convocados, asisten, deliberan y deciden. La definición de hombre de Aristóteles, que es zoon politikon, que se traduce como animal político, es muy importante para la filosofía política, como también para la antropología filosófica, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta definición de Aristóteles y tiene que ver con la etimología de política, el sentido de la polis, y la política también como una actividad diferencial sustantiva? ¿Qué quiere decir que sea una actividad diferencial sustantiva? Que solo el hombre es animal político. Ningún otro animal es político. Ahora, ¿qué significa realmente esta definición de Aristóteles? Hay algunas interpretaciones relativamente erradas, ¿no? Son, bueno, el animal, ¿no? Politikon, el animal político, como está aquí políticos, significa de los ciudadanos. Entonces, son politikon, el animal político. Ahora, ¿qué significa político? El que vive en la ciudad. Pero, ¿cuál es el sentido que tiene esta definición? Tiene el sentido de que es el animal que participa de la polis. ¿Y qué significa participar de la polis? Significa participar de
la ciudad como Estado. La polis en Grecia, como acabamos de ver, no es solo el mapa urbano, sino es el entorno, que puede ser bastante grande, pero no solo es un territorio, por decir así, de nadie, sino es un entorno y un mapa urbano donde hay leyes, donde hay administración, donde hay gobierno, donde hay poder. Y eso es lo importante. Ahora, no todos tienen poder, evidentemente, pero aunque sean ciudadanos, diríamos, civiles, que no tienen ninguna función pública, participan en la concepción de Aristóteles, no solo cumpliendo las leyes, sino decidiendo, y esa es la eclesía. Entonces, ser animal político es relacionarse con otros en la polis. Ser gobernante, funcionario público o ser civil en la polis. Tener poder o cumplir las leyes en la polis y siempre tener el derecho, porque él habla de la democracia como el sistema pleno de gobierno, aunque también podría incorporar algunos elementos algunos componentes de la monarquía y de la aristocracia, aunque sea posible también eso. A ver, no sé qué pasar aquí. Pero lo importante es que se relacione con los demás. ¿Y cómo se relacionan todos en la eclesía? También, por ejemplo, en lo que después sería el foro romano o el ágora griego, ¿no? Es decir, el mercado donde se hablan temas políticos, públicos, temas de la ciudad, donde se habla de los demás, de los candidatos, sobre las decisiones, pero el lugar oficial, por decir así, es la eclesía, es la asamblea. Entonces, realizar actividades como discutir, votar, decidir en la eclesía, por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Construimos más trirremes para enfrentar a los persas? ¿O nos dedicamos a construir otro templo, Atenea, o algo por el estilo, ¿no? Ese tipo de decisiones se dan de manera colectiva, participativa, y es en ese ámbito, en la eclesía, donde adquiere sentido el hecho de ser ciudadano. ¿Cuándo adquiere sentido? Cuando el ciudadano habla. Por eso también se interpreta zoon politikon como el animal que delibera, porque ser político significa deliberar. ¿Y qué significa deliberar? Significa hablar, pero no es hablar como un perico, es hablar racionalmente. ¿Y qué significa hablar racionalmente? Deliberar y decir, bueno, lo que tú dices está bien, pero por eso yo sugiero esto otro. Entonces, la deliberación racional es lo sustantivo del hombre como animal político. Por eso, algunos han interpretado el zoon politikon de Aristóteles como el animal racional. Y hay traducciones que plantean directamente que es zoon politikon de Aristóteles, es el animal, en lugar de decir político, el animal racional. Y claro, eso es correcto. Es correcto interpretar zoon politikon como animal racional porque literalmente sería el animal que vive en la ciudad, el animal que vive en el lugar donde discute con otros animales como él. El animal que delibera y decide en instancias en las que participa. El animal que usa la razón para deliberar y decidir.
el animal que razona, el animal que al hablar razona, el animal que es racional. Esas son las implicaciones de la concepción aristotélica que define al hombre como zoon político. Y que, como ven, es muy importante desde el punto de vista de la filosofía política, porque el hombre es definido de acuerdo a su dimensión social, pero no solo como animal gregario, porque hay otras especies gregarias, y eso lo dice claramente Aristóteles, ¿no? Las hormigas, las abejas son gregarias, son animales que viven en sociedad, pero esa sociedad no se puede considerar política. Es decir, alguien puede argumentar y decir, no, pero están muy ordenadas las abejas, algunas son guardianes, otros son los procreadores, los zánganos, etc. Bueno, sí, hay algunas funciones de los diferentes grupos de abejas, ¿no es cierto? Incluso hay comunicación, pero todo eso es instintivo. Entonces, la vida gregaria política, es decir, la vida en sociedad, no es una sociedad animal, es una sociedad racional. ¿Qué significa eso? Que los ciudadanos, los que tienen capacidad de pensar, de deliberar, de discutir y de decidir, lo hacen y toman decisiones racionalmente para el beneficio común, para el bien común. No es para beneficiar a uno o a un grupo, sino para el beneficio de todos, y esas deliberaciones constituyen la base sobre la que se edifica un conjunto de instituciones donde hay poder, se ejerce poder y se cumplen las leyes. Porque además, claro, hay instituciones que definen las leyes. Entonces, ese es el sentido gregario del hombre. No solo es un animal social, como hay otras especies que viven en sociedad y pueden vivir de manera organizada instintivamente, sino lo hace políticamente, y eso significa por deliberación racional, pero además por deliberación libre. Es decir, en la Iglesia se asume que nadie va constreñido por algún medio, por alguna fuerza oculta, para dar lugar a una posición que no se discuta y que no se decida a la luz de la razón. Y esa es la gran capacidad humana de libertad y de deliberación racional para tomar decisiones que beneficien a la colectividad. Entonces, esa es la política como acciones, decisiones que toman tanto los que tienen poder como los que solo participan en las instancias deliberativas. Y de ahí la importancia de que en democracia hay esas instancias. Fíjense lo dramático que es que no haya esas instancias, o que esté restringida una instancia deliberativa a unos cuantos que se supone que representan a la totalidad de la población, pero en realidad no lo hacen. Si no hay esa participación directa, o por lo menos si no hay una participación representativa efectiva, en que realmente los que deliberan, los que discuten, expresen lo que se presenta en el colectivo del universo poblacional, entonces esa no es una democracia real, es ficticia, es
es una democracia de los representantes, que no representan a los representados. Bueno, continuamos entonces. Ese es un sentido de la política, las acciones, las decisiones, la participación de quienes tienen poder o de quienes solo participan en instancias deliberativas. La teoría moderna establece que, no habiendo democracia directa, la eclesía es una democracia directa. ¿Por qué? Porque asisten todos los ciudadanos de los demos de Atenas, por ejemplo. Había otras ciudades democráticas, ¿no? Atenas lideraba lo que se llama la Liga de Delos, ¿no? Que era una confederación de varias ciudades sobre las que tenía influencia, pero no dominio, no era un imperio, ¿no? Como el imperio persa, sino era una liga en la que Atenas tenía liderazgo y también ofrecía cierto resguardo, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, la seguridad marítima. Pero bueno, la democracia directa se plasmó históricamente en la eclesía ateniense, es decir, la asamblea donde participaban todos los ciudadanos con derecho a voz y voto y que que constituía el recinto, la institución propiamente democrática de ejercicio pleno. Posteriormente, Rousseau también defendía una democracia directa, fíjense, eso es importante de tener en cuenta. Él no defendía una democracia representativa. La democracia representativa implica no la vigencia de una instancia de participación directa, sino, como somos millones, no podemos reunirnos millones y hablar millones y decidir y votar millones. Eso podemos hacerlo una vez cada 4 años, cada 5, cada 3, o cada 2,5, o 2, o lo que sea. Entonces lo que vamos a hacer es elegir a quienes nos representen. Hay una larga teoría sobre la representación, ¿no? Y la soberanía. Yo voy a publicar dentro de poco las conferencias a las que les invité a este profesor brasilero que habla precisamente, Alberto Ribeiro se llama, sobre la soberanía y la representación en el contexto absolutista de dónde deviene el Estado moderno. Entonces, la representación y la democracia representativa asume que como hay una situación de escala inmanejable, es decir, que no podemos viabilizar una reunión de millones que formamos este país, esta nación, este Estado, vamos a elegir representantes. Los representantes se supone, en teoría, que están en lugar de nosotros, no expresan su opinión, expresan la opinión de quienes representan. Ahora, curiosamente, el representante no se presenta como, bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes para que los represente? No, al contrario, yo pienso así, y quienes voten por mí están de acuerdo con lo que yo digo, y por lo tanto lo que yo diga después también van a estar de acuerdo conmigo. Esa es la lógica del representante. Entonces, votar por un representante implica no que está recogiendo mi opinión, en los hechos no es así. En alguna medida se puede aceptar, pero realmente no. Lo que pasa realmente es que presenta una manera de entender el mundo, de ver las cosas, de comprender el país y de proponer acciones políticas,
si yo estoy de acuerdo con esa manera de ver el país y de proponer acciones que se supone que las va a realizar, entonces voto por él. Y presumo que todo lo que él haga va a seguir esa lógica y por lo tanto yo me siento representado por él. Bueno, hay muchas dificultades para que se realice, ¿no? Pero en teoría la democracia representativa consiste en que, no siendo posible la democracia directa, hay una instancia de los representantes donde discuten, deliberan y deciden acerca de qué es lo mejor para la colectividad. Y se supone que esta discusión es la que también se podría presentar entre los representados, es decir, entre el pueblo, y se supone que lo que se decide es lo que la mayoría de los representados decidiría porque están representados de manera adecuada, es decir, en el Parlamento habría la misma proporción de puntos de vista y fuerza argumentativa que lo que se da en las discusiones, diríamos, fuera de las instancias de gobierno, fuera de las instancias políticas, que se daría civilmente, y por lo tanto es congruente el conjunto de decisiones con las que el pueblo en general, los ciudadanos de manera civil, no ejerciendo el poder deliberativo, resolvería. Bueno, esa es una diferencia importante de tener en cuenta. Aristóteles, cuando habla de la polis y del ciudadano y del Estado, piensa siempre en la eclesía, es decir, la institución de deliberación y de decisión racional. No piensa en una instancia de representantes. Eso es muy posterior, incluso posterior a la Edad Media. Bueno, entonces esa es la diferencia entre democracia directa de Aristóteles, de Rousseau, y democracia representativa, que curiosamente tiene sus orígenes en teorías absolutistas donde se habla de la soberanía y de la persona artificial. Bueno, ¿qué más hay que entender respecto de la política? La política, entonces, hemos dicho, son las decisiones que se toman, la aplicación del poder que realizan los que lo detentan y el ejercicio del poder, pero también la participación de los ciudadanos civiles en instancias como la eclesía en Grecia, por ejemplo. Por otra parte, hemos visto que hay otro conjunto de particularidades en la política que tienen que ver, por ejemplo, con los discursos. Un discurso político, ¿cómo es? ¿Cuál es su particularidad? El discurso político siempre tiene algún tipo de diagnóstico, ¿no? Generalmente está preñado de mucha o poca ideología, y ya hemos visto qué es la ideología. Algunos son pesadamente ideológicos. Siempre se articula como teórico, es decir, hace referencia a contenidos conceptuales precisos. Cuando se habla, por ejemplo, de libertad, ¿qué es la libertad para usted? Para mí la libertad es no pagar impuestos. Una interesante posición, ¿no? No, para mí la libertad no es no pagar impuestos. ¿Qué es? Es otra cosa. Bueno,
Eso vemos, por ejemplo, en el discurso libertario de Milei, ¿no? La libertad avanza, dice. ¿Qué significa eso? Que se anule gran cantidad de impuestos en la Argentina. Bueno, ese es el discurso político. Entonces, cuando aparece el discurso político puede estar preñado de mucha ideología, siempre ha de tener elementos teóricos, definiciones conceptuales, ha de hacer referencia por lo general a un diagnóstico de una realidad específica que puede remontarse incluso históricamente a la larga duración, y ha de tener siempre algún tipo de previsión de futuro. Ahí hay diferentes posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la prospectiva política o la planificación programática. Según mi programa, yo planifico lo que voy a hacer los próximos 18 meses. Bueno, está bien, ¿no? Ese es el discurso político. Entonces, diagnóstico, pronóstico de lo que voy a hacer, propuesta, programa, prospectiva, como se llame, vamos a ver algunas particularidades, y contenido ideológico y teórico son los componentes del discurso político. Y siempre tiene que ver con la realidad de algún contexto, es decir, de algún contexto en el que hay poder, en el que hay ciertas características, ¿no? Un Estado, una nación, identidades, etc. Entonces, aparte de las decisiones y acciones, vamos a entender la política también como el discurso. ¿Qué quiere decir el discurso? El discurso político, por supuesto, con estas características. Y por otra parte, vamos a entender la política como un conocimiento académico específico, lo que podríamos llamar análisis político. Es decir, no es discurso en el sentido de diagnóstico, propuesta, teoría o ideología, sino es análisis de lo que sucede y lo que dicen. Lo que sucede en cuanto a los hechos políticos, llamado también lo político, lo político en sí, es decir, esa masa de acontecimientos políticos que es sin duda una masa compleja. Y también los discursos, el discurso ideológico, teórico, de diagnóstico, de propuesta, analizado desde ciertas perspectivas teóricas, que también pueden ser ideológicas. Entonces, cuando hay análisis político, hay otra forma de hablar de la política, porque los análisis influyen sobre la política, sobre las decisiones, sobre lo que hacen, y también permiten reflexionar, es decir, permiten ver lo que está pasando y lo que habría que cambiar, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo que el discurso, no es lo mismo que las acciones, sino que analiza ambas. Analiza las acciones y analiza también los discursos. Bueno, todo eso entonces nos permite entender mejor la política. ¿Qué es la teoría política? A diferencia de la filosofía política que acabamos de ver, que es
una reflexión sobre el deber ser de la política, la teoría política es la sistematización del pensamiento sobre la política. Actualmente se entiende que no está vinculada con la filosofía política, restringiendo la filosofía política al deber ser. Es decir, se trata de los contenidos conceptuales que refieren ciertas definiciones, por ejemplo, de soberanía, del Estado, de democracia, de representación, y que dan lugar a un sistema legal y argumentativamente justificado de ejercicio del poder y de institución de la autoridad. Entonces, eso es lo que se entiende por teoría política y se la desarrolla específicamente a partir de la modernidad, es decir, del Renacimiento italiano especialmente, aunque también en otros países, a partir del siglo XVI. Bueno, ¿qué hay que entender por teoría? ¿Y por qué sería diferente de la filosofía? Por teoría hay que entender definiciones de conceptos. Ya hemos visto, ¿no? ¿Qué entiende usted por libertad? Para mí libertad es A, para mí libertad es Z. Y fíjense si eso está articulado, si es racional, si tiene otros contenidos conceptuales que lo desarrollan y lo explican, es perfectamente legítimo desde el punto de vista de la libertad de pensamiento. Es decir, yo pienso así, de manera coherente, o sea, articulada, sistemática, clara. Eso podemos decir que es racional y por lo tanto es legítimo. Si en mi alocución incurro en una sarta de contradicciones, de falta de coherencia, de falta de claridad, de un barullo de ideas sin ningún orden, precisión ni claridad, entonces eso no se puede considerar racional ni teóricamente sólido, solamente podrá ser una sarta de exabruptos. Entonces, por teoría hay que entender también, obviamente, el uso de la razón, coherencia, claridad, precisión, completitud, son características de un sistema teórico, donde evidentemente haya posibilidad de entender lo que el hablante o el que elabora el discurso manifiesta. Ahora bien, eso es diferente de la filosofía política porque, como hemos dicho, también tiene que haber todos esos elementos en la filosofía política, aunque lo peculiar de la filosofía política es, como señalamos, el deber ser, ¿no? Bueno, con los contenidos axiológicos, éticos, etc. ¿Qué es teoría? La palabra teoría, desde la etimología griega, teoría, significaba observar, meditar, estudiar, pero también significa una fiesta y enviar a alguien a que la vea. Fíjense, algún significado un poco raro, pero también significaba eso. En general se asume teoría como observar, meditar, estudiar, pero actualmente se entiende también como lo que acabo de indicar, ¿no? Es decir, elaborar ideas que sean
claras, precisas, racionales, etc. Hoy, las ideas articuladas de esta manera y que tienen cierta articulación deductiva se denominan teóricas, ¿no? Es decir, hay una hilación teórica en la medida que unas ideas se relacionan con otras y se las puede justificar de alguna manera. Se puede recurrir también, evidentemente, a una base empírica, pero incluso cuando yo recurro a cierta base empírica, esa validación es racional. Es decir, estoy utilizando cierta racionalidad de la base empírica, por ejemplo, una muestra que esté constituida, apropiada y estadísticamente y que represente al universo, para dar cuenta de que lo que digo no solo se aplica a la muestra, sino también al universo. Y eso, claro, es una argumentación racional. Entonces, según ciertas reglas de inferencia, según ciertas pautas de aplicación, con sentido común, la teoría debe ser persuasiva en el sentido de que muestre que la totalidad de las definiciones, los conceptos y los puntos de vista se articulan en un sistema relativamente completo para tratar lo que estoy tratando. Bueno, con estas puntualizaciones se entiende qué es la filosofía política y la diferencia con la teoría política. Vamos a ver ahora las diferencias con la ciencia política, las ciencias políticas, las políticas públicas y la gestión gubernamental. ¿En qué consisten estas ocupaciones disciplinares y qué tienen que ver con la política, pero que no son precisamente lo mismo que la filosofía política? Comencemos por la ciencia política. La ciencia política se define especialmente por los politólogos, ¿no?, del siglo XX, y ellos mismos, que han dado lugar a la llamada ciencia política o politología, establecen su objeto de estudio particularmente en el poder y cómo quienes lo detentan establecen relaciones de gobierno con los que no lo detentan. Es decir, la ciencia política estudia el poder, su ejercicio y su cumplimiento. La ciencia política es científica porque parte de la realidad, del hecho político, de lo político como tal, de lo que acontece como una magma de hechos políticos, lo político, estudiándolo con detenimiento, viendo cómo se implementa el poder, que puede darse a nivel global, que puede darse en las naciones, que puede darse incluso en niveles intermedios y micro, ¿no?, es decir, microscópicos. Por ejemplo, un municipio, por ejemplo, una alcaldía. Entonces, el ejercicio del poder, cómo se lo implementa, cómo se lo cumple, cómo se lo proyecta y se transforma, estudiado con una metodología científica que supone consideraciones empíricas, es decir, diagnóstico de lo que sucede en lo político,
es el objeto de estudio de la ciencia política. Estudio de los actores políticos y de su protagonismo. Ahora, que haya algunas referencias a teorías políticas, puede ser, pero eso no es lo sustantivo. ¿Cómo se diferencia con las ciencias políticas? Es el estudio de la política en un sentido amplio y que no se reduce a la modernidad, porque claro, esto de la politología, el uso del gobierno, etcétera, con metodología empírica, es propio de la modernidad, ¿no? En cambio, en las ciencias políticas hay un espectro de objeto de estudio mucho más amplio. Objeto de estudio no es solo lo político en el sentido de la cosa política, es decir, lo que pasa, sino el conjunto de ideas, de pensamientos, de tendencias, de ismos, incluso de filosofía política se la puede incluir, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo tampoco, es decir, las ciencias políticas pueden incluso estudiar algún filósofo político en cuanto a ciertas ideas que haya tenido que no necesariamente estén tan vinculadas con el deber ser. Entonces ahí hay cierta aproximación que discrimina, porque también depende del punto de vista, porque si asumimos un punto de vista más restrictivo, las ciencias políticas no incluirían a la filosofía política, es decir, no incluirían a los autores que hubiesen desarrollado pensamiento del deber ser de la política. Pero desde otra perspectiva un tanto más permisiva, las ciencias políticas que incluirían el pensamiento político incluirían en alguna medida también la teoría política, y desde la teoría política se podría admitir con reparos a los pensadores que hayan hablado sobre la política, aunque identificando su pensamiento y especulación metafísica y axiológica, ¿no? Es decir, del deber ser. Todo depende de la perspectiva, ¿no? Hay perspectivas evidentemente que excluyen el deber ser como algo que deba ser estudiado, que pueda ser estudiado por las ciencias políticas, incluso entendiendo su objeto en el pensamiento. Bueno, esa es la diferencia. Después vamos a ver un cuadro en que van a ver más claramente la especificidad de las ciencias políticas, que son más amplias, que incluyen otras disciplinas también, y la ciencia política. ¿Qué diferencia hay entre la gestión gubernamental y las políticas públicas? Política pública es toda decisión que puede ser del gobierno o del Estado, por eso políticas públicas de gobierno, o políticas públicas de Estado, que concierne a lo que hay que hacer y se implementa y se realiza y se evalúa, concerniente a resolver ciertas demandas de la sociedad. Por ejemplo, políticas públicas educativas. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Bueno, los próximos 15 años vamos a hacer esto. Y se cambian los planes de estudio, se establece un nuevo sistema educativo, incluso pueden diseñar los planes y programas, se puede rehacer los sílabos.
se eliminan asignaturas, se establece que la educación ya no es pública sino totalmente privada. Puede ser todo eso, fíjense, políticas públicas educativas nacionales. También puede haber políticas regionales que pueden ser algo mayor que el país. Lo regional es mayor que el país. El país es lo nacional y más pequeño lo local, o todavía puede ser más pequeño lo que constituye a nivel microscópico políticamente, como hemos dicho, pues una alcaldía, un municipio que es mucho más pequeño. Aquí en la alcaldía de La Paz ha habido, por ejemplo, una política pública de evaluación de la educación. No ha sido un gran cambio, ha sido solo una política muy puntual de evaluar la educación, y se ha evaluado. Creo que era el año 2015, si no me equivoco. Y la han realizado funcionarios de la alcaldía. Los resultados son catastróficos. Ya ese año se veía que los estudiantes de 15 años un poco se parece a la prueba PISA, ¿no? Que tal vez ustedes conocen, que se realiza en los países desarrollados del mundo y en los países de la OCDE, y que es estandarizada y se realiza muy rigurosamente, de una manera científica, rigurosa, y al final se obtienen las posiciones, pues, de los países en cuanto a la educación que ofrecen a sus poblaciones. Los primeros puestos siempre están los mismos países, ¿no? Singapur, Finlandia, Noruega, varios países asiáticos. Pero es uno de los últimos que se adhirió a la prueba PISA. Y estaba, como era de esperarse, en último lugar. Bolivia no se adhiere jamás. No se adhirió ni se va a adherir porque los funcionarios del gobierno que sea saben que la educación en Bolivia es la peor de América, la peor de América del Sur, la peor de América del Sur, del Norte y del Centro, la peor de América en general. No hay peor educación que la que damos nosotros. Tal vez la de Haití sea igual de mala, pero no tienen la honestidad de hacer estas pruebas. Y cuando a alguien se le ocurrió hacer la prueba, conozco a la persona, hice el doctorado con él como mi condiscípulo, realizó, se animó, desafiando al gobierno masista, porque el gobierno masista siempre ha rechazado hacer estas pruebas, porque quiere ocultar la realidad de la educación boliviana, que es un desastre. Hizo la prueba, publicó los resultados y el gobierno masista y los invalidó, dijo que son totalmente sesgados. Falso. Eran muy bien hechos, muy objetivos y mostrativos de la realidad de la educación boliviana. Desastrosa, al nivel de los peores países de África. Así es nuestra educación. Y la descalificó en lugar de hacer pruebas a nivel nacional, por ejemplo esta PISA, o hay otras, las que realiza por ejemplo Mercosur. Nunca se realizaron estas pruebas. Había una institución, CIMECAL se llamaba, a principios del milenio, 2004, que hacía estas pruebas. Ahora, ¿para qué se hacen estas pruebas? Para tomar políticas, para decidir políticas públicas. Vamos a cambiar la educación primaria. ¿Qué cosa vamos a cambiar? Veremos lo que está mal. Primero veremos lo que está mal y después vamos a cambiar. Pero aquí no. Hay una reticencia a establecer qué está mal. Porque hay un enorme temor a que se explicite el bajísimo nivel
de formación. Y claro, en cambio, en lugar de enseñar ciencia, ahora se enseña interculturalidad, bailes folclóricos, canciones, pasar el tiempo de los niños en esas ocupaciones que no sirven para ningún aporte científico de valor universal cuando sean profesionales, cuando sean investigadores. Es más, no se enseña a investigar para nada. El bachiller no entiende lo que lee. El bachiller no puede redactar un párrafo coherentemente. Hay abogados que dan vueltas y redactan peor que un analfabeta. Esa es la realidad. Entonces, para definir políticas públicas, desde un punto de vista racional, lo que se necesita son, primero, diagnóstico. Segundo, hay que señalar las demandas sociales. El diagnóstico ayuda a eso. Hay que precisar las demandas prioritarias que surjan de la sociedad. Y tercero, hay que diseñar respuestas a esas demandas para que progresivamente se apliquen y respondan a esa situación. Entonces, las políticas siempre son estratégicas, a no ser que se trate de políticas apaga incendios, ¿no? Ya vamos a resolver este problema con los huelguistas, claro, es para apaciguar la huelga de hambre y que después de un tiempo haya otra huelga de hambre, porque claro, no son respuestas estructurales y menos para resolver situaciones específicas por la gravedad de la situación. Entonces, fíjense que a eso se refieren las políticas públicas. Proyecciones para resolver problemas a nivel colectivo, de parte del gobierno, teniendo en cuenta las demandas sociales sobre situaciones específicas, con plazos determinados y que pueden proyectarse a mediano y largo plazo. Si son a largo plazo o muy largo plazo, digamos 20 años, se puede considerar políticas de Estado. Las políticas educativas deberían ser políticas de Estado. Y claro, hay que evaluarlas. Y evaluarlas con objetividad, no mintiéndose a uno mismo, no engañando. Viendo objetivamente qué de bueno ha habido. ¿Qué de bueno ha habido desde la ley 70 de 2010? Ya son 13 años, 14 años, bueno, en diciembre del 2010. 2010 era, ¿no? ¿Qué de bueno? A ver, veamos. El 2004, ¿qué sabía hacer un estudiante de 15 años? El 2023, ¿qué puede hacer un estudiante de 15 años? Esos son diagnósticos científicos. Y no hablar de ideología. Cuando haya esos diagnósticos y haya la honestidad de los gobiernos para diseñar políticas que beneficien a la sociedad, se van a tomar en cuenta esos diagnósticos y se va a responder a esos problemas. Mientras tanto, todo va a ser autoengaño, mentira colectiva. Bueno, eso es lo que concierne a las políticas públicas y esto tiene que ver también con la gestión gubernamental. ¿Qué es la gestión gubernamental vista desde el análisis político, desde la ciencia política? Lo que hacen los gobiernos, lo que deciden, lo que hacen y lo que no hacen, y a lo que dan lugar sus acciones, es decir, los efectos de sus acciones. Bueno, vamos a ver ahora las ciencias políticas. Hay varias que se pueden considerar disciplinas auxiliares para el análisis político o específicas disciplinas que coadyuvan a otras
no solo que constituyen las ciencias políticas. Por ejemplo, la historia política. ¿Sirve a un historiador? Sí, claro. Yo soy historiador y me interesan los gobiernos liberales desde el año 1900 o 1899 hasta 1920. Entonces voy a hacer historia política. La historia política sirve a los historiadores, pero también sirve a los analistas políticos y eventualmente al filósofo político. Yo como analista político voy a estudiar la historia política del MAS, desde el 2006 hasta el 2019. Pero después ha vuelto, ya está bien, ha vuelto, pero voy a estudiar eso y voy a hacer un análisis político teniendo en cuenta la historia política. Es más, no me interesa lo actual, me interesa solo ese periodo que va del 6 al 19, 13, casi 14 años de gobierno. Entonces, la historia política me sirve y tengo que saber también algunas metodologías de historiador, ¿no? No solo voy a hacer análisis como haría cualquier analista político, voy a hacerlo también con una perspectiva de historiador, y eso puede ser análisis de archivo, recurso a documentos, puede ser con entrevistas y metodología Delphi, puedo emplearla, eso es bastante bien recibido, por ejemplo, dentro de la historia inmediata, ¿no? Que es una manera de desarrollo de la historia inmediata. Entonces, sí se puede considerar este trabajo de la historia del MAS del 2006 al 2019 como un trabajo de investigación de historia inmediata, referido ese trabajo a la historia política. Y eso me sirve como politólogo o historiador. Y como filósofo también, porque claro, yo como filósofo quiero también investigar eso, entonces debería recurrir a algo parecido. Es decir, a métodos historiográficos, como puede ser el trabajo de archivo, o también la metodología de entrevistas sucesivas, ¿no? A un grupo de expertos y segunda entrevista al mismo grupo. Bueno, entonces con instrumental metodológico del historiador puedo desarrollar la historia política, que por sí misma se constituye en una disciplina auxiliar de la politología y eventualmente de la filosofía y la teoría política también. La economía política. Bueno, como economista me es muy útil, pero también me puede ser útil como politólogo o también como alguien que desarrolla teoría o análisis político, según lo que hemos visto. Incluso filosofía política, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades de estas disciplinas? Acá las tienen, les voy a distribuir las diapositivas y tienen las definiciones de las disciplinas respectivas. Después está la antropología política. Me sirve como antropólogo, como etnólogo, como politólogo y eventualmente también como filósofo político, es decir, antropólogo, que me interesan las relaciones políticas especialmente, etnólogo, también como filósofo de la política. Problema, perdón. Está bien. Hay un libro que yo lo estudié de un investigador norteamericano, se llama Roger Rasnick. Les voy a pasar el libro en el grupo, que se llama Los Cuna de Jura.
Curacuna es una palabra en quechua que significa los curacas, ¿no? Y los curacas son los jefes, por decir así, los jefes de un ayllu, y el ayllu son los yura. Entonces él se ha pasado varios años estudiando a los yura desde el punto de vista político. Esa es una etnología para mí muy bien hecha, excelente, que se ha publicado por ISBOL, ese libro, y que muestra con mucho detalle cómo es el gobierno entre este pueblo quechua, que, bueno, hablan quechua, ¿no? Pero su génesis es relativamente reciente. Tienen una etnogénesis reciente, es decir, no es desde el tiempo de los incas. Es una etnia de aparición no muy lejana. Y claro, describe con mucho detalle. Es interesante conocer, por ejemplo, la complementariedad entre el curaca y la mujer que lo acompaña, ¿no? Creo que se llama, a lo mejor mamahuaco o algo así. Además, los distintos cargos, ¿no? Está el curacuna mayor, el curaca mayor, el apostillón, y hay una serie. Entonces, fíjense, ese es un buen ejemplo de antropología política, del desarrollo de investigación política. No es otra cosa, no habla de la producción de los yura, no habla de las digamos, relaciones de parentesco, quiénes se casan con quiénes, cómo lo hacen, no, esos aspectos de carácter de usos y costumbres, la agricultura, quedan fuera de este análisis que es específicamente político, pero antropológico político. Y eso es muy útil para el análisis político, para la politología y eventualmente también para la filosofía política. De ahí se puede inferir el deber ser que nos enseña la antropología política de los yura, que es un ayllu chuquisaqueño que está ubicado ahora en Chuquisaca. Bueno, su etnogénesis es anterior a la República, pero ¿qué nos enseña para el conjunto de los bolivianos? ¿Nos enseña algo o nada de eso serviría? Por ejemplo, el hecho de que los curacas aporten para ser gobernantes, o sea, para tener poder, para mí debería ser una enseñanza para Bolivia, ¿no? Porque los políticos quieren poder para enriquecerse, no quieren poder para servir. Y en las comunidades, en algunas, servir significa también aportar dinero, es decir, gobiernan aportando. ¿Qué significa eso? Dando recursos de sí. Y eso es muy raro, ¿no? Pero sí, entre algunos grupos, así es. Entonces, ese tipo de enseñanzas filosóficamente se pueden reflexionar a partir de la antropología política. La etnología política está relacionada, es más específica y tienen que ver con las etnias, ¿no? Es decir, con los grupos más específicos que tienen ciertas particularidades. De hecho, esto de la SNEIC se puede considerar también una etnología. Bien, vamos a quedar aquí, hay otros aspectos que vamos a desarrollar después y terminamos esta parte la próxima clase. Disculpo otra vez por no haberse enviado la anterior diapositiva. Hoy día les voy a enviar las dos para que además tengan estas y concluyamos esta lección la próxima sesión. Gracias, buenas tardes. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario, puede realizarlo